Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por una vez más estar aquí con nosotros en CDR en casa. A nombre de los pastores les mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo. Yo estoy seguro que anhelamos ya estar aquí en casa, pero pues desafortunadamente y la situación amerita que estemos pues aquí, ¿no? Entonces, que Dios te bendiga. Yo te pido que nos sigas en las redes sociales, que compartas este mensaje para llegar todavía a más y más y más personas. En este tiempo en donde hay mucha paranoia, donde la gente está muy desesperada, necesita de Cristo. Y nosotros podemos simplemente con un clic llevarlos a ese mensaje de salvación. Entonces te pido que lo hagas, anímate ahí, comparte una palabra. Entonces tenemos que hacerlo. Eso es algo que yo estoy seguro que Dios se agrada cada vez que nosotros lo hacemos. Entonces, que Dios te bendiga, y yo quiero aprovechar este tiempo para hablarte de algo muy especial. Hace un mes que estamos con esta situación, ya al nivel en la que nos encontramos, y aunque la gente, aunque el gobierno diga que se pondrá peor, la realidad es que nuestra vida en este último mes ha cambiado mucho, ha cambiado demasiado. Ha pasado de ser una vida llena de ajetreos, de preocupaciones, a ser una vida más pasiva, al menos en la mayoría de las cosas. En mi aspecto personal, yo iba a trabajar en la mañana y en las tardes y en las noches, pues venía a la iglesia. Y esas dos actividades simplemente fueron retiradas a causa de esta pandemia. Estábamos acostumbrados a una vida de mucho ajetreo y ahora es una vida mucho más pasiva. Pasamos de saludarnos muy efusivamente, a darnos un abrazo, a estrecharnos la mano, a darnos un beso, y ahora ya no lo podemos hacer porque resulta que es un arma mortal. Sin duda, pasamos de creer que lo teníamos todo a ya no saber qué va a suceder el día de mañana con nosotros, con nuestros hijos. Y es en ese momento en el que nos hemos dado cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Que la vida incluso se te puede ir en un suspiro. Hay mucha gente que se dio cuenta, y aunque suene risible, hasta un poco tonto, se dieron cuenta de que no son inmortales. Cuando somos niños, cuando tenemos 10 años, cuando tenemos 11, cuando tenemos 5, pensamos que nada de esas cosas van a pasar, que nuestros padres ahí van a estar siempre con nosotros, que a nosotros mismos no nos va a pasar nada. Pero cuando tenemos 40, ya las cosas cambian. Cuando tenemos 70, todavía el pensamiento es más recurrente. Y no me estoy metiendo con la vida eterna que nos da Jesús, sino con lo que va a pasar con nosotros. Platicaba con una persona y me decía que iba al súper y le daba miedo ir al súper porque ahí había un letrero en el súper que decía: cuidemos al sector vulnerable de la población, o sea, la gente que ya tiene más edad. Y él me decía: yo no me había dado cuenta que yo soy ese sector de la población. Y él hacía la reflexión de que la vida se le fue literalmente como agua entre los dedos. La gente ha entrado en un pánico profundo de hacer compras deprisa, comprar mucho, de acumular. Y no estoy diciendo que no tomemos las medidas necesarias para esta situación. Hay que hacerlo, hay que obedecer lo que nos dicen por el gobierno. Todas las medidas hay que hacerles caso. Pero hay muchas veces que no ponemos en el lugar que corresponde a cada cosa. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ser presos del temor, empezamos a ser presos del miedo y dejamos que el miedo mismo nos contamine, nos haga tomar malas decisiones y no pongamos nuestra vista una vez más en Jesús. Hay mucha gente viviendo así, aún la gente atea, la gente que ha decidido no seguir a Cristo, a Jesús, y no creer en Él, también tiene pánico. Tiene mucho miedo, no saben qué hacer, están en un momento en el que ya se fastidiaron en casa, ya no hay actividades por realizar, el dinero se está acabando, está escaseando, los recursos cada vez son menores, las noticias son más desalentadoras, ya no hay buenas noticias en este momento, en este 2020 que nos prometieron iba a ser
glorioso que déjame decirte que así va a ser porque el Señor lo prometió. Y tengo en ese momento el ejemplo adecuado para ti. Si tienes tu Biblia ahí, me gustaría que leas detenidamente todo el capítulo 1 del libro de Daniel. Es un libro muy interesante, lleno de desafíos, porque nos habla enteramente de lo que le pasó a él, a Daniel. Y es que él dice, el capítulo 1, que él fue secuestrado. Él fue secuestrado junto a todo el pueblo. Él fue llevado a servir a Babilonia. Y es que Babilonia representaba para Daniel algo desconocido. Aparte, representaba mucho miedo porque el rey Nabucodonosor era famoso en esa época. Y no era famoso como cualquier cantante, cualquier artista, era famoso por matar. Era famoso por ser despiadado, por ser un idólatra, por no tener misericordia de nada ni de nadie. Él era famoso por eso, era famoso por ser sanguinario. Entonces yo me puedo imaginar a un Daniel que, según estudiosos de la palabra, tenía 17 años. 17 años y estando en un pueblo extranjero, en un lugar que él desconocía por completo, con un rey que seguramente en cualquier momento iba a decir, pues vamos a matarlo, ¿no? Entonces, él en ese momento pudo haber sido preso precisamente del temor, de la angustia, de la desesperación. Y hay tres cosas que yo quiero que comprendas hoy. Amigo que me escuchas, hay tres cosas que le fueron arrebatadas a Daniel. Y la primera fue sus costumbres. Él estaba acostumbrado a hacer cosas diferentes, porque hay un momento en la palabra en donde dice que el rey mismo dice que tenían que buscar a jóvenes que fueran diferentes. Vean lo que dice el verso 4 en el libro de Daniel, en el capítulo número 1. El verso 4 dice que esas personas que el rey iba a seleccionar debían de ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, y que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. En otra versión dice que tenían que ser sabios y capaces de manejar el conocimiento. Eso era algo que Daniel había fomentado a lo largo de toda su vida, y eso le fue arrebatado. ¿Cómo podemos fomentar nosotros el conocimiento de Dios? Leyendo, documentándonos, escuchando la palabra de Dios. Él era apto en ese aspecto, era capaz. Él estaba acostumbrado a estudiar, a servir. Por eso había desarrollado esas aptitudes y le fueron quitadas. También le fue arrebatado su estilo de vida, porque la palabra sigue narrando en el verso 5 de Daniel capítulo 1. Dice: el rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real. Y dice que los llamó para servir. Dice, y la preparación para ellos, para servir al rey, debía durar 3 años. Ellos fueron seleccionados por ser jóvenes aptos, llenos de conocimiento y de sabiduría, para ser entrenados por 3 años. 3 años iba a durar esa preparación. Y ahí estamos de acuerdo que el estilo de vida también de Daniel tuvo que cambiar. Entonces le quitaron las costumbres, el estilo de vida, y por último, y sé que hay más cosas, le quitaron la adoración, o al menos eso intentaron. Dice la palabra de Dios que él solo adoraba a Dios, a pesar de las órdenes, que él respetaba lo que le decían, hacía lo que le decían, pero que no se metieran con su adoración. El rey Nabucodonosor erigió ahí una estatua de él mismo y todos se tenían que arrodillar, y él no lo hizo junto con sus amigos. Él nunca se inclinó hacia otra cosa, y dice la palabra que el rey Nabucodonosor quitó cosas del altar de Dios y las puso en el altar de sus dioses. Lo que le pertenecía a Dios
lo quitó, lo usurpó y lo puso en el altar de sus propios dioses, hacia lo que él creía. Incluso la palabra dice que él ayunó 21 días, clamó 21 días y cosas sobrenaturales le empezaron a suceder a Daniel. Lo que quiero que entiendas ahora, amado hermano, es que 3 cosas le impusieron a Daniel: un estilo de vida diferente, costumbres a las que él no compartía, e incluso una adoración que él jamás quiso hacer. Y dice el verso 2 de Daniel 1: pero Daniel nunca estuvo dispuesto a contaminarse, ni con la comida, ni con el vino del rey. Pero aquí la palabra clave es decidió. Toda nuestra vida siempre está basada en decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas. Nunca una decisión mala te va a llevar a tomar buenas decisiones. Si tu cimiento, si la base de tu construcción son las malas decisiones, tarde o temprano la construcción caerá. Pero si son buenas decisiones, podrá tambalearse, pero nunca se va a caer. Y él dice la palabra que él decidió no contaminarse. Y hoy, en medio de esta cuarentena, a un exilio como el que tuvo Daniel, el que decide qué hacer eres tú. El que decide qué camino tomar eres tú. Así como Daniel fue secuestrado por el miedo y por el temor, él pudo desarrollar armas cuando él decidió no contaminarse, porque Dios lo respaldaba en medio de sus buenas decisiones. La palabra nos dice que él empezó a desarrollar conocimiento de Dios, empezó a desarrollar sabiduría de Dios, empezó a desarrollar dependencia de Dios y empezó a desarrollar una vida en completa rendición y adoración a Dios. Mi pregunta para ti es: ¿qué se está desarrollando en ti? ¿Qué estás haciendo en medio de este cautiverio? ¿Qué estás haciendo en medio de esta situación? ¿Qué estás poniendo en práctica? Porque si de algo estoy seguro es que el Señor te quiere entregar algo. Que este tiempo, aunque parezca un tiempo en el que no estamos haciendo nada, no es un tiempo de reposo. Es un tiempo de decisiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Si es la primera vez que escuchas este mensaje, tú que estás ahí del otro lado, déjame decirte algo: no tengas miedo. Esto va a pasar. Y ahora hay una nueva oportunidad para seguir adelante, para desarrollar más cosas. A lo mejor si esta situación no se hubiese dado, tú no me estarías escuchando y no estarías escuchando también que Jesús te ama, que Dios te tiene presente, que no se ha olvidado de ti y que no se ha olvidado de tu casa, que Él te ha escuchado, pero quiere que le conozcas. Entonces, si es la primera vez que me estás escuchando, si ya te sientes cansado por esta situación, agobiado, en Dios puedes descansar. Dios tiene una palabra para ti y es: tranquilo, todo esto va a pasar, todo va a estar bien. Entonces, citando a un pastor que sus palabras me llegaron mucho, él dice: este virus tiene fecha de caducidad, porque después de un gran diluvio viene un gran pacto. Después de que todo esto pase, viene un gran pacto, viene un gran avivamiento, y tienes que estar preparado para todo esto. Pero tienes que ser diferente. Tienes que hacer, incluso en casa, tienes que hacer las cosas diferentes. No puedes ser el mismo. No puedes dejar que el miedo controle tu vida. No puedes dejar que el temor te conduzca, te diga qué hacer y qué no hacer. Dios tiene una nueva esperanza para ti y para tu familia. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 17 de Daniel. A estos 4 jóvenes
Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda literatura y toda ciencia. Y además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Cómo alguien puede llegar a obtener algo en medio de una situación adversa? Porque se rindió a Dios. Porque dijo, ok, la situación para todos es adversa, todos tienen miedo y a lo mejor y dices, chispas, tengo que tener precauciones, pero primero me rindo ante Dios. Porque aún en medio de la tormenta, Dios sigue entregando armas, sigue dando regalos, sigue teniendo dádivas para con sus hijos. Y eso es lo que el Señor quiere entregarte a ti. Pero ¿qué estamos haciendo a veces en casa? Aún teniendo el tiempo necesario, no nos estamos consagrando a Dios. No estamos haciendo lo que Él nos pide. Y mira también lo que dice la palabra en el verso 20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos. 10 veces más inteligentes, 10 veces mejores. El Señor quiere que cuando salgas de esta situación, cuando todo esto acabe, tú seas 10 veces mejor que antes. Pero tienes que estar dispuesto. No una vez, no 2 veces, ni siquiera 5, 10 veces mejor, haciendo lo que el Señor te pide que hagas. Este tiempo también es tiempo de desarrollo, es tiempo de crecer, no es tiempo de quedarse estancado. Hay algo que el Señor va a desarrollar en ti, algo quiere entregarte, hay algo nuevo, yo lo puedo sentir, algo genuino, algo que nunca habías experimentado, tal y como le pasó a Daniel. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Consagrarte a Dios? ¿Construir un altar familiar? ¿Abrazar a tus hijos y adorar al Rey? ¿Arrodillarte? ¿Limpiar los oídos para escuchar la voz de Dios? ¿Afinar esos oídos? Este es el tiempo para hacerlo. Porque cuando todo esto termine y tú quieras empezar a desarrollarte, a lo mejor y puede ser demasiado tarde. Amado hermano, hoy quiero decirte que el Señor va a depositar algo en ti. Yo lo creo, yo estoy seguro que es así. De la misma forma como bendijo a Daniel, también quiere bendecirte a ti. Él quiere que seas 10 veces mejor que antes, 10 veces mejor. Se escucha difícil, se escucha complicado, pero al que confía en Dios, al que confía en el Señor, todo le es posible y todo le ayuda a bien. Amén. Entonces, ahí donde estás, yo te pido por un momento que levantes tus manos y le digas: Señor, aquí estoy para ti. Lo que quieras entregarme, yo lo quiero recibir. Yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mi vida. Y en este momento yo te doy las gracias por lo que me dices, por lo que hablas a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, que me escuchas. Te pido que sigas conectado en nuestras transmisiones. Bendigo tu vida, bendigo tu casa. Deseo que la presencia del Señor llene cada espacio y cada rincón de tu hogar, que te toque a ti, a tus hijos, a tu familia, y que realmente seas muchísimo mejor que antes, porque el Señor, si el Señor lo ha dicho, yo estoy seguro que lo va a cumplir. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima, hasta luego.